Vamos a aprender a calcular el vector tangente a una curva. Para eso, primero vamos a definir la derivada de una curva plana. Dada una curva c de t igual f de t, g de t, la derivada c' de t es igual a la derivada de las funciones componentes, ¿sí? Es decir, es una nueva curva, es una nueva función de r en Rn, pero las funciones componentes son las derivadas de las funciones componentes de la curva. Derivo f y derivo g. Y ahora sí, vamos a decir que dada una curva c de t y un punto P, x0 y 0, que pertenece a la curva, este punto se obtiene para un cierto valor del parámetro t sub 0, es decir, el punto P se obtiene reemplazando en la curva a t por t sub 0, entonces el vector c' de t sub 0, es decir, aquel vector que se obtiene derivando cada una de estas funciones componentes y evaluadas en t sub 0, siempre que no sea nulo, es un vector tangente a la curva en P. Es necesario que este vector no sea nulo. Vamos a verlo con un ejemplo. Acá tengo una curva cuya derivada es la derivada de t1, la derivada de t cuadrado más 2 es 2t. Esta es la derivada de la curva y para el valor del parámetro t igual 1, resulta en la curva c de 1 es el punto 1, 3. Este es un punto de la curva. Y c' de 1 es igual a 1, 2. Este es un vector y es tangente a la curva en este punto, como lo vamos a ver ahora. Acá está la gráfica de la curva. Este es el puntito 1, 3 que se obtiene reemplazando a la t por 1. Y este es el vector 1, 2, el vector c' de 1, que está graficado en el origen. 1 para x, 2 para y. Ahí marco el extremo del vector y el origen en el origen de coordenadas. Ahora, este vector, si lo aplico en el punto P, vemos que es un vector tangente a la curva. Es decir, es el vector que indica la dirección de la recta tangente a la curva en el punto P. Eso nos permite escribir la ecuación de la recta tangente a una curva. Para este mismo ejemplo, del cual ya sabemos el punto 1, 3 y el vector tangente 1, 2, podemos escribir la ecuación vectorial de la recta. Esto lo vimos en la clase 2. La ecuación vectorial de la recta es un x grande, porque este es un punto de Rn, x y z si estoy en R3 o xy si estoy en R2, se escribe como P más U por D, donde P es un punto por donde pasa la recta, D es el vector dirección de la recta y U es el parámetro que va a tomar todos los reales. Entonces, en este ejemplo en particular, la recta tangente a la curva C en el punto P la escribimos de esta manera, como el vector 1, 3, que es el punto, más U por 1, 2, que es el vector dirección de la recta, el vector tangente. Esta es entonces la ecuación de la recta tangente a esta curva. Decimos en general entonces que si el vector c' de t existe y no es nulo, es lo que decíamos hace un ratito, para un cierto t sub 0, entonces podemos escribir la ecuación de la recta tangente a una curva en el punto. Y es la recta que pasa por el punto P, es decir, c de t sub 0,
y que tiene la dirección C' de t sub 0. Entonces la ecuación vectorial de la recta va a ser siempre x grande igual a c de t sub 0, el punto, más u por c' de t sub 0, la dirección, el vector C' de t. ¿Qué pasará si C' de t no existe o es nulo? Bueno, podría suceder que no exista recta tangente en ese punto. Por ejemplo, cuando una curva tiene picos, cambios bruscos como ángulos, en esos puntos no hay recta tangente. Eso ya lo sabemos de análisis 1. Bueno, cuando eso pasa en una curva, no vamos a encontrar recta tangente. Pero también podría suceder que obtenemos un vector nulo por culpa de la parametrización elegida. Entonces, en ese caso, hay que escribir una nueva parametrización de la curva para obtener un vector que sí indique una dirección, porque sabemos que el vector nulo no indica ninguna dirección. Vamos a resolver otro ejemplo de recta tangente. Me piden hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. Nos están dando el punto de tangencia, nos están diciendo el punto xy donde quieren la recta tangente. Este punto es un punto de la curva, pero no sabemos para qué valor de t se obtiene este punto P. Entonces, lo que tengo que hacer es hallar ese valor de t, que lo puedo hacer igualando la primera componente de la curva a 1 y la segunda componente a 3. Y entonces buscar qué valor de t hace que se verifiquen simultáneamente estas ecuaciones. Y es el valor t igual a 1. Ahí tengo entonces el valor del parámetro para el cual se obtiene este punto. Luego necesitamos calcular C' de t, es la derivada de raíz de t, 1 sobre 2 raíz de t, y la derivada de t más 2, que es 1. Esta derivada la tenemos que evaluar en t igual a 1. Obtengo el vector 1 medio 1. Este es el vector tangente a la curva en este punto. Entonces ya estamos listos para escribir la ecuación de la recta. X igual 1, 3, el punto dado, más u por el vector dirección, el C' de t. Este procedimiento que seguimos es el mismo que haríamos para buscar la recta tangente a una curva en R3. En ese caso, la ecuación de la curva va a tener una función componente más para z, el punto será un punto de 3 componentes, tendremos un valor de t para el cual se obtenga ese punto, haremos la derivada que tendrá una función componente más, y luego la ecuación de la recta va a ser la misma, solo que el punto y el vector dirección van a ser de 3 componentes, y esta x grande será una x y z. ¿Sí? Es exactamente el mismo procedimiento para hallar la recta tangente a una curva, ya sea en R2 como en R3. Lo que vamos a ver ahora solamente vale para curvas de R2 y es una manera diferente de hallar la ecuación de una recta tangente. Sabemos de análisis 1 que la pendiente m de una recta tangente se puede calcular con la derivada de la función y', es decir, dy sobre dx. Ahora, para una curva parametrizada, x igual x de t e y igual y de t, si calculamos los diferenciales, es decir, dx, que va a ser la derivada de esta función por el dt, diferencial de la variable, y dy, que va a ser la derivada de esta función por el dt, de la variable t, podemos entonces construir esta pendiente m, haciendo el cociente dy sobre dx, es decir, esta expresión que es de y dividido esta expresión que es de x. Eso es lo que tenemos escrito acá. En este cociente puedo simplificar el dt y entonces tengo y' sobre x'.
este cociente, es decir, la derivada de esta función componente dividido la derivada de esta función componente, me va a dar la pendiente de la recta. Por supuesto, siempre que la derivada de x sea distinto de 0. Vamos a ver esto en un ejemplo. Hallar la ecuación cartesiana de la recta tangente a esta curva en este punto. Este problema es el que ya resolvimos de manera vectorial, pero ahora me piden la ecuación cartesiana. En el primer paso está hallar el valor del parámetro para el cual se obtiene este punto, que esto ya lo resolvimos para cuando lo hicimos en forma vectorial. Obtuvimos t igual 1. Ahora viene la novedad. Hallamos, en lugar de hacer el vector c' de t, hallamos directamente la pendiente de la recta tangente en P. Y eso lo hacemos derivando cada una de las ecuaciones paramétricas, la x y la y, hallamos x' e y', y las evaluamos en el valor t igual 1, el valor del parámetro para el cual se obtiene este punto. Obtenemos estos valores. Con ellos armamos entonces la pendiente de la recta. En el numerador escribimos y' de 1, es decir, 1. Y en el denominador escribimos x' de 1, es decir, 1 medio. 1 dividido 1 medio es 2. Esta, entonces, es la pendiente de la recta buscada, de la recta tangente. Tenemos el punto por donde debe pasar la recta y tenemos la pendiente. Entonces podemos hacer como en análisis 1 y escribir la ecuación de la recta usando esta ecuación, donde tengo y menos y0 igual a m por x menos x0, donde x0 e y0 es el punto por donde pasa la recta y m es la pendiente. Entonces en m reemplazo por 2, en x0 e y0 reemplazo por 1, 3. Y ya tengo la ecuación pedida, la ecuación cartesiana de la recta tangente a esta curva en este punto. Este mismo problema podría resolverse como lo hicimos antes, es decir, hallando la ecuación vectorial de la recta, como ya se mostró. ¿Sí? Llegamos a esta ecuación vectorial de la recta hace un par de diapositivas. Y luego, para llegar a la cartesiana, porque recuerden que me están pidiendo en esta consigna la ecuación cartesiana, y esta es la ecuación vectorial, ¿cómo hago para pasar de acá a la ecuación cartesiana? Bueno, pasamos en primera instancia a las paramétricas de la recta. ¿Sí? Porque la recta es también una curva, ¿no? Entonces, ¿cómo serían las ecuaciones paramétricas? Acá tengo la ecuación de la recta, x, esta x grande es un xy, entonces tomo la primera componente, x, y será igual a 1, la primera componente de este punto, más u por 1 medio. Eso sería la primera ecuación paramétrica. Y para la segunda escribo y igual a 3 más u por 1. Esa sería la segunda ecuación paramétrica. Dadas las ecuaciones paramétricas de la recta, procedemos a la eliminación del parámetro. Despejo u de la primera ecuación y lo reemplazo en la segunda. De esta manera ya obtenemos la ecuación cartesiana de la recta tangente a la curva, que es la misma que habíamos hallado con este otro procedimiento. Este menos 3 que aparece de este lado lo podemos ver como un más 3 en el segundo miembro. ¿Sí? Es la misma ecuación que obtuvimos hallando la ecuación vectorial y luego eliminando el parámetro, o directamente hallando la pendiente con el cociente y' sobre x' y usando esta otra fórmula. Son dos maneras diferentes de resolver
el mismo problema de recta tangente. Pasamos ahora a resolver otro tipo de problemas, que es el de recta normal a una curva en R2. ¿Sí? Recta normal podemos obtener para una curva en R2 solamente. Acá tenemos una cierta curva C en color azul, un punto P marcado sobre la curva, y sobre ese punto P tenemos el vector C' de t, el vector tangente a la curva. Este vector tangente indica la dirección de la recta tangente a la curva en P. Y además podemos trazar la recta normal a la curva. ¿Quién es la recta normal a la curva? Es la recta perpendicular a la tangente. ¿Sí? Forma un ángulo de 90. La dirección de esta recta es una dirección perpendicular a C' de t. Sabemos cómo hacer para, dado un vector, obtener uno perpendicular, porque sabemos que el producto de estos dos vectores debe dar 0, el producto escalar. Y eso es lo que vamos a hacer para hallar la ecuación de la recta normal. Conociendo entonces C' de t, que es la tangente, hallo un vector perpendicular. Vamos a verlo en un ejemplo. Hallar la ecuación de la recta normal a la misma curva en el mismo punto. Seguimos trabajando en el mismo problema, pero ahora me dicen recta normal. Bueno, como me dan el punto y no me dan el valor de t, sabemos que como primer lugar lo tenemos que calcular. Y ya lo hemos hecho, sabemos que es t igual a 1. Sabemos que tenemos que calcular C' de t, ya lo hemos hecho, y evaluarlo en t igual a 1, que obteníamos este vector. Ahora, hasta este punto ya habíamos hecho todos los pasos. ¿Qué es lo nuevo ahora? Hallar un vector normal a este vector, al tangente. Este es el vector tangente a la curva, y quiero uno perpendicular. Un vector perpendicular es -1, 1/2. ¿Por qué? Porque el producto escalar entre estos dos vectores, el vector C', que es 1/1, y el vector -1, 1/2 que estoy proponiendo, este producto escalar da 0. 1/2 por -1 es -1/2, 1 por 1/2 positivos ambos es +1/2, y la suma -1/2 más 1/2 da 0. Siempre que tenemos un vector de R2, podemos hallar uno perpendicular invirtiendo el orden de las componentes y cambiando el signo a una de ellas. Armamos entonces la ecuación de la recta normal, la recta pedida. Tenemos el punto, tenemos la dirección de la recta, que es este vector, entonces nos queda 1, 3 más u por -1, 1/2, el vector normal. En R2 dijimos hay recta normal, pero en R3, si tengo una curva en R3, no existe recta normal, sino que existe plano normal. Y este gráfico nos lo está mostrando. Acá tenemos una curva en R3, un punto P sobre la curva y el vector C' de t, el vector tangente a la curva. Este vector me indica la dirección de la recta tangente. Ahora bien, ¿tendremos recta normal? En realidad habría infinitas rectas en R3 que son perpendiculares a esta otra, a esta dirección. Todas esas rectas van a estar situadas sobre el mismo plano, que es este plano que está graficado acá en celeste, y es el plano normal a la curva en C en el punto P. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para hallar este plano normal? Bueno, fíjense que nosotros para definir la ecuación vectorial de un plano necesitamos un punto y un vector normal al plano. Y acá vemos en el gráfico que C' de t funciona perfectamente como vector normal del plano, porque es perpendicular
al plano que estamos buscando. Entonces, para hallar la ecuación del plano normal a una curva en R3, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos la ecuación x por n igual a p por n. P es el valor de la curva evaluado en t sub 0, el punto por donde pasa el plano, y n es prima en t sub 0, ¿sí? N, el vector normal, es justamente c' de t. Con estos dos elementos entonces y esta fórmula escribimos la ecuación vectorial del plano normal. Resumiendo, para una curva de R2 pudimos encontrar recta tangente y recta normal. Acá las tenemos graficadas. Y para una curva de R3 podemos encontrar recta tangente, la que está en color rosa, y plano normal, en color gris. No confundir entonces plano normal con recta normal, que uno existe en R2 y el otro en R3.